dibujado curvas de compresibilidad. Dentro de estas curvas de compresibilidad servían mucho, por ejemplo, para calcular algunas pendientes, como son el CC y el C sub S, ¿no? Que son índices de expansibilidad o de compresibilidad y que se dan en las etapas de carga o de descarga. También se les enseñó a ustedes a calcular el PC, ¿no? El valor de la preconsolidación. Después de ello hemos calculado el A sub V, ¿no? El M sub V, para poder conocer el asentamiento por consolidación. Bien, eso es en referencia al asentamiento por consolidación. Luego vimos nosotros también, se les dio a conocer acerca de los asentamientos o la consolidación primaria y la secundaria. Eso también se vio en la clase pasada. Y se les ha dejado algunos ejercicios referentes, por ejemplo, de las arcillas normalmente consolidadas, ¿no? ¿Está Chávez Cangalaya, Anthony? Sí, ingeniera, buenas tardes. A ver, buenas tardes. A ver, comparta usted sobre las arcillas normalmente consolidadas. Una vez que ya terminemos con este punto, vamos a ingresar a lo que son asentamientos elásticos. Ya el día de hoy está previsto hacer asentamientos elásticos, pero primero vamos a terminar con este proceso de la consolidación. ¿Se logra apreciar, ingeniera? Sí, adelante. Ya, buenas tardes, ingeniera, compañeros presentes. El día de hoy voy a hablar acerca de las arcillas normalmente consolidadas y preconsolidadas. Bueno, para entender mayormente cómo es que se clasifican en el gráfico de la curva de compresibilidad tanto las arcillas normalmente consolidadas como preconsolidadas, sabemos que todo suelo tiene una historia geológica, ¿no? De esfuerzos que pueden investigarse en las curvas del ensayo de consolidación, ¿no? Para ello, recordando las clases anteriores, Casagrande desarrolló un método para conocer esta presión de consolidación, ¿no? Esta presión de consolidación es muy importante ya que nos va a permitir definir cuando estamos en presencia de una arcilla normalmente consolidada y preconsolidada, ¿no? Para ello, los procedimientos que propone Casagrande para encontrar esta magnitud de la preconsolidación, mayormente esta curvatura de la curva de compresibilidad sale de los ensayos que se realizan de la muestra, ¿no? Este ensayo evalúa la muestra incrementándole presiones para ver cuánto es su deformación en un tramo de tiempos aproximados, ¿no? Gracias a ello se logra formar esta curva de compresibilidad. Arturo Casagrande nos dice que para poder hallar el PC, primero se escoge un punto de la mayor curvatura de la curva de compresibilidad, ¿no? Que está en esta escala semilogarítmica, donde tenemos en los ejes verticales la relación de vacíos y en los ejes horizontales tenemos los esfuerzos, ¿no? Las presiones que va a aguantar el suelo. Para ello se escoge el punto de mayor curvatura y se traza la horizontal, como podemos apreciar aquí, una horizontal en ese punto. Asimismo, una tangente a ese punto, ¿no? Luego se obtiene una bisectriz del ángulo que forma la horizontal con la tangente. Se traza una síndota al tramo virgen y la intersección de esta síndota con la bisectriz genera un punto, ¿no? Esa abscisa de ese punto viene a ser la presión de la consolidación. Bueno, para entender más o menos cómo es que se clasifican gracias a la presión de consolidación los suelos arcillosos normalmente consolidados y preconsolidados, al momento de realizar la curva de compresibilidad vamos a tener diversos tramos, ¿no? En estos tramos nos permite distinguir cuál es la reducción del volumen, ¿no? Cuando la muestra es sometida a incrementos de esfuerzos. Como podemos apreciar aquí en la imagen, ya tenemos la presión de tapada, es cuando el muestreo es extraído del lugar donde se va a hacer el análisis, y también tenemos la presión de la preconsolidación, que en la diapositiva anterior vimos cómo es que se calcula. Bueno, en la formación de la curva de compresibilidad vamos a tener principalmente tres tramos, ¿no? Tenemos el tramo de recarga, el tramo virgen y el tramo de descarga.
Como podemos apreciar aquí, el tramo de recarga, podemos apreciar que aquí se asume que el suelo ya ha estado sometido anteriormente a cargas, ¿no? A las cargas actuales. Es por ello que su deformación, como podemos apreciar, es un poco suave, no tiene tanta deformación el suelo en este tramo. En el segundo tramo tenemos el tramo virgen, que como podemos apreciar, las deformaciones van aumentando, ¿no? Esto ya se debe al incremento de presiones que se le realiza a la muestra y al momento, como ya se reducen los vacíos por la presión que se le ejerce, la deformación va aumentando, ¿no? Y luego tenemos un tramo de descarga donde la muestra en esta parte ya es liberada. Como se dice que la muestra del suelo tiene memoria, va a intentar volver a su estado inicial, pero al momento de ser sometido otra vuelta a presiones, otra vuelta va a deformarse. Tanto así que tenemos las arcillas normalmente consolidadas, ¿no? Las arcillas normalmente consolidadas vienen a ser aquellas que nunca en su historia geológica han soportado más que las cargas actuales, es decir, las cargas que se realizan en el ensayo. Por ello se dice que este tipo de suelos es más compresible, o sea, va a tender a deformarse más cuando se le aplican cargas a este tipo de suelos. Por ello, de la gráfica anterior, el método de Stringman en 1955 propone la reconstrucción de esta curva, ¿no? Con referencia a las arcillas normalmente consolidadas. Nos dice que para poder determinar cuándo es una arcilla normalmente consolidada, tenemos que escoger un punto de radio menor donde la curva, donde tiene mayor curva, ¿no? Ese punto de mayor curvatura es donde se va a partir el análisis, ¿no? En este caso, la curvatura va a ser el punto A, y para determinar si es una arcilla normalmente consolidada, de forma similar se realiza el procedimiento, ¿no? que propone Casagrande, ¿no? Para ello, en este punto de análisis, en el punto A, se va a trazar una horizontal, ¿no? De esa horizontal se va a trazar también una tangente a este punto, donde se va a formar una bisectriz, ¿no? Esta bisectriz que se forma a partir de la mitad de los ángulos, también se va a prolongar una tangente del punto C, donde está por terminar la curvatura, ¿no? En el punto de intersección de esta tangente en el punto C y de la bisectriz del punto A, eso viene a ser la presión de consolidación, ¿no? Si la presión de consolidación viene a ser igual a los esfuerzos efectivos iniciales o el cálculo de los esfuerzos efectivos en ese punto, vamos a decir que es una arcilla normalmente consolidada, ¿no? ¿Y qué caracteriza a estas arcillas normalmente consolidadas? Que como los esfuerzos a los que ha estado sometido el suelo son los actuales en el análisis, por ello se esperará grandes asentamientos, ¿no? Al momento de realizar, por ejemplo, estructuras en este tipo de suelos, si es un normalmente consolidado, tendríamos que esperar grandes asentamientos. Por otro lado, tenemos las arcillas preconsolidadas, ¿no? Las arcillas preconsolidadas vienen a ser aquellas que reciben hoy cargas menores a las que su historia geológica ha tenido. Por ello se dice que estas arcillas son más duras, ¿no? Para la reconstrucción también de esta curva de compresibilidad, según por el método de Stringman, para las arcillas preconsolidadas, nos dice que vamos a analizar el punto en el tramo de la descarga y en el tramo virgen, perdón, de la carga y en el tramo virgen, ¿no? En el punto de análisis vamos a empezar con el punto D, donde va a ser el esfuerzo efectivo inicial, donde se va a iniciar la carga, la carga. Y luego tenemos unos parámetros que establece Stringman, que va a ser el punto C, que tiene esta magnitud, ¿no? Que va a ser 0.42 por relación de vacíos iniciales, ¿no? A partir de estos dos puntos, Stringman dice que se va a realizar se va a trazar una tangente a partir de estos dos puntos. Al momento que se intersectan esos dos puntos, va a ser el valor de la PC, el valor de la preconsolidación. Como podemos darnos cuenta en el gráfico, acá el valor de la preconsolidación va a ser mayor al esfuerzo efectivo, ¿no? Donde se está analizando.
Cuando es la presión de consolidación es mayor al esfuerzo efectivo, se dice que es una arcilla preconsolidada, ¿no? Y como anteriormente ya vimos los grandes esfuerzos, se determina que si estamos en la presencia de una arcilla preconsolidada, los asentamientos van a ser menores, ¿no? Con respecto o a diferencia de las arcillas normalmente consolidadas, ya que estas arcillas a lo largo de su historia ya han recibido menores cargas a las que se realiza en el momento de análisis, ¿no? Pero, ¿por qué es importante estudiar las arcillas normalmente consolidadas y las preconsolidadas? Es porque nos va a permitir calcular los asentamientos, ¿no? En este caso, si tenemos un suelo de arcillas normalmente consolidadas, vamos a poder calcular el asentamiento en este tipo de suelos utilizando las siguientes ecuaciones, ¿no? Para una arcilla normalmente consolidada, el asentamiento va a ser igual a C sub C, que viene a ser el índice de compresión, todo eso dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial, ¿no? Este valor, esta división viene a ser una pendiente. Esta pendiente mayormente se da, el C sub C mayormente se calcula en la etapa de carga, ¿no? Como podemos apreciar aquí en esta imagen, el C sub C vamos a obtener de la pendiente de este tramo de recarga. Por ello, y esto multiplicado por el esfuerzo, ¿no? Por la presión efectiva inicial más el incremento de promedio de presiones. No, mayormente, como podemos apreciar más, el incremento promedio de presiones está dada por un sexto por la multiplicación de la variación de los incrementos de presiones tanto arriba como en medio y como en el fondo, ¿no? Del estrato que se analiza. Y todo multiplicado por la altura del estrato, donde se puede llegar donde se está analizando la muestra, ¿no? Pero eso no es la única forma de calcular el C sub C, ya que también existe otra relación, ¿no? La relación también que existe para poder determinar el índice de compresión viene a ser igual a 0.009, esto multiplicado por el límite líquido menos 10, ¿no? Como vimos en las anteriores clases, podemos calcular este límite líquido por los límites de Attenberg, ¿no? Eso es con referencia a las arcillas normalmente consolidadas para poder calcular el asentamiento en este tipo de suelos. Y también tenemos las arcillas preconsolidadas cuando... acá hay dos casos, ¿no? Dos casos. Un caso es cuando la presión de consolidación es mayor al esfuerzo efectivo, ¿no? Como podemos apreciar aquí en la imagen. Aquí tenemos el esfuerzo, el PC. En este caso el PC es mayor que el esfuerzo efectivo inicial, ¿no? Pero al momento de esta distancia hay una variación también de esfuerzos. Cuando el esfuerzo efectivo sumado a la variación de los otros esfuerzos llegan a ser menor a la presión de consolidación, o sea, el PC, se aplicará para el cálculo de asentamientos en este tipo de suelos la primera fórmula, ¿no? Donde nos dice que el asentamiento va a ser igual en arcillas preconsolidadas en el primer caso al C sub S, todo dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial, ¿no? Este C sub S también se puede calcular en el tramo de descarga, ¿no? Al momento de la curva de compresibilidad, este C sub S se calcula en el tramo de la descarga, ¿no? Todo esto multiplicado por el logaritmo de la presión efectiva inicial más la variación de los esfuerzos que hay, ¿no? Al momento de analizar en el primer caso, todo esto dividido entre eh, la presión efectiva inicial por la altura en donde se realiza el análisis, ¿no? Y hay otro caso en las arcillas preconsolidadas cuando el esfuerzo efectivo más la variación de esfuerzos son mayores al PC, ¿no? Como podemos apreciar aquí con el análisis. En este caso, el PC va a ser menor, ¿no? Porque al momento del esfuerzo efectivo, al sumarle esta variación de esfuerzos al momento donde se realiza el análisis, nos da que esta sumatoria va a ser mayor al PC, ¿no? Cuando es mayor al PC el esfuerzo efectivo más la variación de los esfuerzos, tenemos que utilizar esta fórmula para poder calcular el asentamiento en este tipo de suelos, ¿no? Nos dice que
el asentamiento en este tipo de casos, cuando tenemos, va a ser igual, ¿no? Al C sub S dividido entre uno más la relación de vacíos inicial, ¿no? Esto igual por el logaritmo del PC entre el esfuerzo, entre el incremento de presión efectiva inicial, ¿no? Por la altura donde se realiza el análisis, más el C sub C dividido entre uno más la relación de vacíos inicial, ¿no? Todo esto multiplicado por el logaritmo de la presión efectiva inicial, más el incremento de promedio de las presiones, todo eso dividido entre el PC por la altura de donde se realiza el análisis, ¿no? También tenemos que tener en consideración que este C sub S debe estar entre un diezavo y un quinto del valor del índice de compresión, ¿no? Pues nos damos cuenta que al momento de calcular los asentamientos tenemos que darnos cuenta ante qué tipo de suelo estamos para poder aplicar las diversas fórmulas, ¿no? Para poder determinar los asentamientos tanto en las arcillas normalmente consolidadas y en las arcillas preconsolidadas. También vamos a ver las diferencias entre las arcillas normalmente consolidadas y las arcillas preconsolidadas, ¿no? En las arcillas normalmente preconsolidadas se caracterizan, se comprimen más, ¿no? Ya que este tipo de suelos no han tenido cargas o presiones tan grandes que al momento de su análisis van a ser más compresibles, ¿no? En este caso van a perder el volumen, van a perder su volumen cuando se le aplican cargas. También la rama de compresión virgen va a tener un comportamiento lineal, ¿no? Esto se debe a que el PC va a ser igual a los esfuerzos efectivos que presenta el suelo, ¿no? También este suelo nunca ha estado más cargado que su historia geológica, ¿no? Ya sea, no ha tenido en su largo de su vida geológica, no ha sufrido tanto de erosión, de desecación, de descenso a nivel freático, entre otros, ¿no? Por eso se dice que es una arcilla normalmente consolidada. También va a tener una baja resistencia al corte, ¿no? Esta baja resistencia al corte se va a deber porque el suelo no va a ser muy estable en estos casos cuando se realiza una edificación en este tipo de suelos, ¿no? Ya que no va a tener una buena estabilidad al momento que empieza a deformarse. En cambio, en las arcillas preconsolidadas se van a comprimir menos, ¿no? Ya que a lo largo de su historia geológica, este tipo de suelos ya han sufrido diversas cargas, ¿no? Diversas presiones, diversas deformaciones que han tenido a lo largo de su historia. Es por ello también que se dice que su nivel de vacíos o de poros no es muy alto. Y también la recompresión y compresión va a tener un comportamiento no lineal, ¿no? Mayormente, como hemos visto el análisis al inicio de cómo es que se va a realizar esos tipos de procedimientos para poder calcular tanto el C sub S y el C sub C, ¿no? También en este caso, ese tipo de suelos ya ha estado más cargado que su historia geológica, ¿no? Ya sea por fenómenos como la erosión, desecación, el descenso a nivel freático, y ha recibido diversas cargas a lo largo de su historia, ¿no? Y ese tipo de suelos, los arcillas preconsolidadas, van a tener una alta o muy alta resistencia al corte. Es decir, que no se van a deformar fácilmente al momento que le apliquen cargas y va a ser relativamente un suelo más estable. Bueno, y para concluir, las conclusiones que tenemos que tener en consideración viene a ser que un suelo se consolida conforme pasa el tiempo, ¿no? Debido a las cargas, y si este fenómeno no se toma en cuenta, se pueden presentar efectos de la construcción como inclinación, agrietamiento o el colapso de la construcción, ¿no? También es importante la reconstrucción gráfica de las arcillas consolidadas, ya que permite determinar ciertos parámetros que se utilizarán para predecir la velocidad y la magnitud del asentamiento de estas estructuras, ¿no? Además, este ensayo de la consolidación nos permite obtener información acerca de la historia, ¿no? De presiones a que ha sido sometido el suelo a lo largo de su vida, ¿no? Buscando predecir y controlar futuros asentamientos en estas estructuras, ¿no? Y también el cálculo de la carga de la preconsolidación de la curva de compresibilidad es de suma importancia, ya que representa el máximo esfuerzo al que ha estado sometido un suelo al momento de analizarlo, ¿no? Este valor nos permite relacionar los asentamientos que producirán tanto en las arcillas normalmente consolidadas
y las preconsolidadas. Bueno, eso sería todo, ingeniera. Muchas gracias. Ya, bien, a ver, ¿puedes apagar tu micro, por favor? De- Ya está, ¿no? Bien, me gustaría que pases a donde hablas del sigma O', que es creo que es en la quinta o cuarta, en la cuarta, a ver, en la cuarta diapositiva. ¿Cómo calcular el esfuerzo efectivo inicial de acuerdo a esa curva de compresibilidad que has mostrado? Oye, ingeniera, los esfuerzos efectivos iniciales se pueden calcular, ¿no? Por las teorías que hemos visto anteriormente de Busines. Cuando el suelo tiene agua va a ser igual a los esfuerzos efectivos, ¿no? Y Ya. cuando el nivel de agua es casi nulo o bajo va a ser igual a los esfuerzos efectivos. Mira, ahí por ejemplo, tú tienes un sigma O' o con su apóstrofe igual a un sigma C. A ver, háblame sobre eso. Porque yo entiendo que los dos, por ejemplo, en el primer caso, lo que ha hecho es prolongar la pendiente o del tramo recto, lo ha llevado hacia arriba y ese valor dice que es 0,42 del E0, ¿no? Y luego lo que hace es proyectar una línea horizontal a partir del E0. Y donde se corte me imagino que es ¿qué valor? ¿Qué me está Donde, diciendo? En la donde es, figura. ajá, sí, ingeniero, estos valores donde se intersectan la tangente del punto C y Ujú. la bisectriz, ¿no? Partiendo en los ángulos iguales, ese valor donde llega a intersectarse va a ser el PC, el valor de la preconsolidación. En este Ya. caso, el sigma de C va a ser el valor de la preconsolidación y en ese caso se dice cuando es una arcilla normalmente consolidada, el valor de la preconsolidación va a ser aproximado o casi igual al esfuerzo efectivo inicial. Ya, ¿y cómo voy a calcular el esfuerzo efectivo inicial? Porque si yo necesito saber si son iguales o no, para saber si son arcillas normalmente consolidadas, lo que me dice la teoría es que se debe de igualar al PC, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo el esfuerzo efectivo inicial? ¿A Bueno, partir de qué dato? eso se podría calcular a partir de las presiones, ingeniera, de la distribución de presiones. Mira, en la figura, en la figura, en la parte de X, están todas las presiones axiales efectivas. Allí están todos los valores de todas las presiones axiales efectivas. Y en Y están las relaciones de vacíos. ¿No te parece a ti que si yo conozco el E sub 0, puedo conocer el P sub 0 o el sigma O 0? Porque dice presión axial, mira, ve. Ujú, sí, ingeniera. Pero ¿a partir de qué? Porque mira, date cuenta, si fuera 0,5 el E0, pues sencillamente voy a trazar un valor. Voy a trazar esa recta en la línea horizontal, ¿no? Si fuera 0,5. Pero yo necesito conocer la vertical, porque con la vertical conozco las presiones axiales. Del E0 puedo encontrar el P0. Entonces, ¿cómo encuentro ese P0? A ver. Ajá, ese P0 se podría calcular, ingeniero, como podemos apreciar en el gráfico, con Ya. las presiones, ¿no? Con las presiones que se va a ejercer en el muestreo, en este caso en el punto A, ¿no? Esta Mm. distribución de presiones, como lo vemos acá en las presiones axiales, bueno, si hay agua va a ser El punto A, el punto A solamente ha servido para, bueno, trazar los radios y encontrar el PC nada más. Para eso ha servido el sigma C. O ese sigma C que veo aquí, que es el PC, simplemente me sirve para eso el punto A. Porque a partir del punto A has trazado el horizontal, la bisectriz, la tangente, etc.
Y a partir de ahí encuentras el PC. ¿Y el PC dónde lo vas a ubicar? Donde dice presión axial. Allí está ese valor. Pero yo te hablo del P0 o del sigma 0. ¿Cómo voy a calcular el P0? La presión inicial 0. Porque para una presión inicial 0 hay un E sub 0. Son un par, ¿no? Los dos son un par. Entonces, lo que usted tiene que calcular es el P0, el P inicial, ¿no? Y eso muy bien puede usted ayudarse, pues, de repente las teorías de Bussines, etc. Entonces, no tanto de eso. Mira, sí, creo les he dejado algún ejercicio de algunos estratos para que puedan conocer ustedes las presiones iniciales efectivas. Acá dice presiones efectivas. Y las presiones efectivas, si son totales, tengo que tomar en consideración las presiones de poros y las presiones totales, ¿no? La resta de ambos es las presiones efectivas. Pero tengo que conocer para el E0, los dos van juntos. E0, P0 van los dos juntos, los dos. Y al conocer los dos voy a ver si se igualan, si es que ese valor es igual o no es igual al PC, ¿no? Entonces, eso hay que ahondar un poco más. Ya, gracias, Anthony. Ya, ingeniera, gracias. Bien, voy a compartir con ustedes lo de los asentamientos por elásticos, ¿no? Un poco. Y luego, si es que ya nos alcanza un poquito de tiempo, seguiremos porque aquí hay varios chicos que se les ha dejado. A ver, vamos allá. Vamos a compartir, ¿ya? Por favor, cuando ya lo ven, me avisan, porque yo desde aquí ya no voy a poder ver los iconos. Por favor. Ya está. A ver, me indican, por favor, si es que lo ven. ¿Se está viendo o todavía no se ve? Sí se nota, ingeniera. Ya. Bien, entonces, como les indicaba en antes, vimos ya los asentamientos por consolidación y su compañero ha hablado de algo muy importante, que son justamente la importancia de las arcillas normalmente consolidadas y sobreconsolidadas, ¿no? Y nos hacía mención la importancia de en dónde, en qué tipo de estos suelos, pues encontramos nosotros arcillas o suelos un poco más duros, poco compresibles, ¿no? En qué tipo de estos suelos. El detalle está que cómo los identificamos. Y los identificamos pues a través de resultados que obtenemos en el laboratorio, ¿no? Entonces allí nosotros podemos identificar estas arcillas. Pues bien, basado también en eso de los asentamientos, vamos a continuar en cuanto a los asentamientos elásticos, ¿no? Los asentamientos elásticos de una cimentación superficial se estima usando la teoría de la elasticidad, ¿no? Y se parte de la ley de Hooke, ¿no? Bien, tenemos allí nosotros una representación, ¿no? Ahí está la figura
nos habla acerca de la representación de los asentamientos elásticos en una cimentación superficial. Ahí vemos nosotros en la figura que está esta muestra analizada o este punto analizado a una profundidad Z se encuentra pues debajo, ¿no?, un estrato incompresible. Entonces tenemos que tener un estrato firme, duro, ¿no?, para empezar a trabajar con este tipo de material. Bien, ¿qué más tenemos aquí en la figura, ¿no? En la figura vemos nosotros también la importancia de los esfuerzos que se van desplegando tanto en las direcciones X, Y y Z a una determinada profundidad. Un asentamiento elástico, ¿no?, un asentamiento elástico, para conocer este valor, pues necesita de estos parámetros, ¿no? Los parámetros que son los módulos de elasticidad, la relación de Poisson, el espesor del estrato de suelo, los incrementos del esfuerzo, ¿no?, debido a una carga neta aplicada. Ahora, estos incrementos de esfuerzo que se les ha enseñado, pues son en la dirección Z, y también se les ha dado bastante información en las otras direcciones, tanto en X como en Y. Nosotros ahí tenemos una expresión acerca de cómo calcular estos asentamientos elásticos, ¿no? Y vemos que eso está en función justamente de los incrementos del esfuerzo, ¿no?, en función de las relaciones de Poisson y de los módulos de elasticidad del suelo. Y entonces, aquí en la otra figura nosotros tenemos una representación de una cimentación superficial. Aquí está la cimentación superficial, ¿no? Esta es la cimentación. Y bueno, esa cimentación superficial está, a ver, vamos a ver qué pasó. Ya, esta cimentación superficial, ahí está, ¿no?, de carga Q sub 0, que no es el P sub 0, es la carga aplicada a a una determinada, a un determinado punto. Y está desplantada a un DF, ¿no?, a una profundidad de F de desplante. Y debajo de la cimentación superficial lo que observamos es que se producen, ¿no?, los asentamientos en el suelo. Ahí tenemos dos representaciones. La primera, la que parece una parábola, bueno, parecido, son una representación de los asentamientos de una cimentación flexible, ¿no? Luego tenemos la otra, que es la representación de un asentamiento de la cimentación pero rígida. Entonces tenemos ahí dos tipos de asentamientos y cada una de ellas pues obedece a un tipo de procedimiento para conocer su valor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una cimentación flexible, ¿no?, para su conocimiento se tiene que obtener en el laboratorio el E y el μ, ¿no? El P es el ancho de la cimentación y Q sub 0 es la carga aplicada. Pero nos indican allí por un valor alfa, ¿no?, el valor alfa que depende de L sobre B, donde B es el ancho de la cimentación y L la longitud de la cimentación. Entonces nosotros tenemos que alfa, ¿no?, es un valor pequeño que depende justamente de las secciones o de los lados que tiene la cimentación, ya sea flexible o sea una cimentación rígida. También tenemos otra expresión que dice B por Q sub 0 sobre L sub 0, 1 menos μ por alfa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos para los dos casos. Y a continuación vemos otra expresión más sobre este tipo de asentamientos, ¿no? Entonces, este asentamiento basado en la presión neta aplicada sobre la cimentación, relaciones de Poisson, módulos de elasticidad, y B, ¿no?, nos hablan de un B que es igual a un B medios para el centro de la cimentación, ¿no? Y B es igual a B' cuando se trata de su análisis en la
esquina. Entonces ahí tenemos dos condiciones para B. Puede ser un B medios para el centro de la cimentación cuando se quiera analizarlo en el centro de la cimentación, o puede ser igual a B cuando se trata de un análisis en la esquina de la cimentación. Y esto está multiplicado por factores de forma, el IS, ¿no? Según Steinberg, en el año 1934, esto también va a depender de los Fs, ¿no? F1, F2. Y por ahí tenemos los valores de A0 y el A1, ¿no? Entonces ahí tenemos que es el A0, que depende de las secciones de la cimentación M y N. El A1 lo mismo, depende de M y de N, los valores. Y el A2 también depende de M y de N. El IF, ¿no? El IF es un factor de profundidad, ¿no? Y este valor del IF depende pues del DF, que es la profundidad de desplante, por B, que es el ancho de la cimentación, por la relación de Poisson, pi por un L sobre está en función de esas variables, el factor de profundidad. Alfa es el factor que depende de la ubicación sobre la cimentación, donde se va a calcular el asentamiento. Allí tenemos algunos valores de alfa, no sé si alcanzan a verlos, aquí los estoy resaltando con una marcación. Un alfa 4 y un alfa 1, ¿no? El alfa 4, el M' depende de L sobre B, N es H sobre medios, ¿no? Esto es en el caso de considerar un asentamiento en el centro de la cimentación. En este caso, ¿no? Bueno, M y N secciones de la cimentación. Ahora dice, para calcular el asentamiento en la esquina de la cimentación, pues el alfa es igual a 1, ¿ya? Nosotros tenemos muchas tablas para conocer los factores F. Aquí tenemos una, está media borrosa. Pero para ello, para conocer la variación del F1, usted necesita conocer las secciones de M y de N. Entonces aquí tenemos algunos valores de N que empiezan con 0,25, 0,80, 0,50, disculpe, 0,50, 0,75, etc. Y entonces aquí tenemos otros factores, tanto para conocer M' y N', ¿no? La tabla de variación del F1. Entonces aquí tenemos varios valores, por ejemplo, para los valores de M, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, hasta 100. Y los valores de N desde 0,25, 1,25, 100. Entonces tenemos ahí tablas que nos va a ayudar a nosotros a conocer el F1. ¿De dónde está el F1? Vuelvo a la figura anterior. Ahí está. Dice, las variaciones del F1 y del F2 con M y N se indican en las tablas siguientes. ¿Dónde voy a utilizar los Fs? ¿No? Ahí está. ¿Qué cosa es F1? ¿Qué cosa es F2? ¿No? Y se necesitan los IFs de todas maneras. Bien. En el caso de esta otra tabla donde me indican variación del F1, pues ahí están los valores de N, ahora vienen de N y de M. N empieza de 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Ahí están diferentes columnas. Y tenemos, bueno, y en N desde 0,25, 0,50, llega hasta 8, 10, 20, 50, 100. ¿No? Y para X, 4, 5, 5, 6, etc. hasta 100. Y entonces ahí tiene usted una variación del F1. Aquí hay más, y es en referencia a las variaciones, pero del F2.
no, ya no del F1, sino del F2. En este caso, también las variaciones de M y de N empiezan con 0,25, 0,50, 0,75, 1, hasta 100, ¿no? Y en X tenemos los valores de M, que vale 1, 1,20, 1,4, 1,8, 2, 3,5, etc. Aquí tenemos más variaciones del F2. ¿Cómo conocer el F2? Y tenemos los valores de M que empiezan de 4, 5, 5, 6, 7 hasta 100. Y en N está en el sentido vertical, ¿no? Entonces, hay herramientas, ¿no? Hay herramientas que usted puede utilizarlo cuando se trate, pues, de resolver algún tipo de problema que se presenta en el terreno, ¿no? En el caso del asentamiento elástico de una cimentación rígida, ¿no? Puede darse, esto es igual a 0,93 del asentamiento flexible y en el centro, ¿no? Entonces ahí tenemos una expresión de cómo conocer justamente estos asentamientos, bueno, si es que se tratara de una cimentación rígida. Algunas variaciones del IF que están en función del DF sobre B o del B sobre L y de Poisson. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos valores dependiendo del mu. Y el mu es la relación de Poisson. Ya está. Entonces ahí tenemos algunos valores, como por ejemplo 0,3, 0,4, 0,5. Y el BL, ¿no? Que depende, que va desde 0,2, 0,5 hasta 1. Y bueno, para ello tenemos que conocer el DF sobre B. Ya, entonces tenemos ahí algunas variaciones dependiendo del tipo de cimentación. Ya está. A ver, vamos a preguntar, porque de acá no veo a nadie. A ver, vamos a preguntar. A ver, a Delgadillo Avellaneda, ¿está presente? Delgadillo. Nada. 10, 2, 8. Eliseo Riveros, Kenny. Eliseo Riveros. Espinosa Quispe Esmeralda. Presente, ingeniera. Ya está. Bien, aquí estás viendo la diapositiva. Sí, ingeniera. Ya está. El SUS aquí es igual. Lo que muestra la fórmula, ingeniera. Sí, sí, El sí. módulo de elasticidad del suelo dentro de una profundidad delta Z entre H o 5B, el que sea menor. Ya, entonces ahí tenemos una forma de poder conocer este módulo de elasticidad, ¿no? Que va a estar en función de un módulo de elasticidad del suelo dentro de una profundidad delta Z, ¿no? No está, por ejemplo, si la profundidad de sondeo fue 9 metros, entonces esta profundidad delta Z está dentro de ello, ¿no? Luego dice Z igual a H o 5 veces B, el que sea menor, ¿ya? El que sea menor. Aquí tenemos otra figura, pero en esta ocasión es para calcular los alfas, ¿no? ¿Qué alfas? El alfa prom y el alfa R. Entonces tenemos nosotros aquí formas de cómo calcular justamente los alfas.
Ya está acá. Un segundo, voy a borrar esto para darnos cuenta con otro color. Ya está. Acá está el alfa. Un segundo, este otro color. Ya está. Aquí está el alfa R, fíjese. Rígido. El alfa. Y el alfa pro. Ya está. Ya entonces todos los valores alfa, que son valores adimensionales, tenemos ahí valores desde 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5 hasta 3. Y fíjese en X, ¿no? En X tenemos los L sobre B, ¿no? Aquí tenemos los L sobre B. Bueno, la longitud y el ancho. Y tenemos que varía desde 1 hasta 10. Aquí están los alfa Rs, ¿no? Entonces no es nada difícil. Si el L sobre B es 5 y el alfa es rígido, pues lo llevo hasta ahí. Ya está. Ya. Bueno, y si yo quiero ya un alfa en condiciones normales, un alfa prom, pues también de igual manera hay que indicarle esto cuando se requiera, ¿no? ¿Qué tipo de cimentación es rígida o es flexible, ¿no? En la parte inferior dice para cimentaciones circulares, alfa igual 1, alfa prom 0,85 y alfa rígido 0,88. Pero ¿cuál es la condición de utilizar este gráfico? Aquí está, lo voy a pintar con otro color para que se den cuenta. Ya está. Mire, ¿ve? Esta es la condición. Ahí está. H igual a alfa y el D sub F igual a 0. ¿Ya? Y bueno, en la parte inferior usted va a ver las formas, ¿no es cierto? Las formas, cómo hallar el SE asentamientos, considerando el alfa promedio o el alfa rígido, ¿no? De qué cimentación se está tratando, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Al momento de ponerle el alfa 1 y 4 para que sea en el centro y en una esquina, ¿eso es respecto a todos los casos o son casos específicos? No, depende de qué cimentación estás trabajando. No, si es una cimentación rígida, pues será el alfa R. Si es que es flexible, pues lo llevas al alfa superior, ¿no? Y bueno, luego nos da una tercera alternativa que es el alfa promedio. Definitivamente para cada caso los valores son diferentes. Ya entendí mejor, ingeniera, gracias. Ya. Y bueno, no olvidarse de utilizar estas expresiones, ahí está, ¿no? Ahí lo estoy rayando. Ya está. Bien, continuemos entonces. Ahora aquí tenemos otro caso. ¿No? Este es otro caso. Aquí está. Y el otro caso es cuando el DF0. Y el DF0 es la profundidad de desplante. Un segundo, disculpen. Oh Dios, ¿y ahora cómo apago esto? Por favor, estoy en clase. Me estoy llamando o yo lo devuelvo la llamada. ¿Está bien? Ya, ya. Bien.
Ya está. Entonces, allí tenemos un DF igual a 0. Y un H menor que el infinito. ¿Y dónde se va a presentar estas condiciones? A ver, me indican si es que ven el gráfico, ¿ya? A ver, o si no, mire a la cimentación. Me indican, por favor, si es que ven la cimentación. Me estoy yendo a los primeros. Ya está. A ver, ¿están viendo ahí la cimentación? ¿Aló? Dice asentamiento. Sí, ingeniero. Lo están viendo, ¿no? Ya está. Lo que quiero que vean es esto. El DF. Mire, aquí está el DF. El DF significa profundidad de desplante. Y esta profundidad de desplante tiene un valor, pues, no es 0. ¿No? De repente es 0,80, de repente es 1,20, 1,30. Es la profundidad de desplante, donde va a descansar la cimentación. No es la profundidad de exploración. Aquí la profundidad de exploración tiene un valor que es H, está aquí, más DF. Esa es la profundidad de exploración, ¿no? De repente son 9 metros, 6 metros, pero donde va a descansar la cimentación es al DF, o sea, sí tiene un valor, ¿no? Entonces, y ustedes seguramente, muchos de ustedes esto lo han observado en sus viviendas de repente, o de alguna amistad, de algún familiar, que hacen pues excavaciones, ¿no? Y ese es el DF, que no es o sea, que no es la profundidad de sondeo, sino es el DF, profundidad de desplante. Pero en este caso, en esta condición, mire lo que dice. A ver, ¿dónde está esto? Igual, DF0. Mire, en el anterior caso DF0, el detalle está en el H, ¿no? El H, pues menor que el infinito, me dicen. Pero el DF sigue siendo 0. Y el DF 0, ¿de qué estamos hablando? Probablemente se esté refiriendo a las plateas de cimentación de repente, ¿no? De repente por aquí tenemos una cimentación, a ver. De repente se está refiriendo a este tipo de cimentaciones, ¿no? De repente es esto. Pero a pesar de ello, sí hay un DF, pues, sino que es muy chiquito. O sea, sí existe, ¿no? Entonces, DF0. Pero para conocer los asentamientos, se está refiriendo a las cargas aplicadas sobre un terreno, pues necesita nuevamente el F1, del F2, de la relación de Poisson, del módulo de elasticidad. Y aquí tiene usted dos expresiones, tanto para las esquinas de la cimentación flexible, y también tiene usted otro caso, ¿no? Bueno, ahí hay un error. En este caso, mire, ve. Dice asentamientos. Bueno, esto es, en este caso es por la mitad y en el otro caso no. Asentamientos que está en función de B por la carga Q sobre el módulo de elasticidad, 1 menos la relación de Poisson al cuadrado. Todo esto por 1 menos la relación de Poisson por F1, más 1 menos la relación de Poisson, menos 2 veces U sub 0 por F2 y todo sobre 2, ¿no? Bien, en este caso aquí tenemos una figura que está de color celeste, dice variaciones del F1 y variaciones del F2 con H sobre B, ¿no? Entonces, según Steinbender, entonces aquí tenemos el F1 y tenemos las relaciones de H sobre B, y para conocer ello necesito conocer el L sobre B. Bien, entonces, ¿cómo ingreso acá?
tengo que conocer H sobre B. Y si es que es 4, aquí está 4. Y dice L sobre B1, L sobre B2, al infinito, 5 o 10. Pero tiene que conocerse el L sobre B. Si no, no puedo conocer el F1. Entonces, por aquí el H sobre B ya sé qué cosa es H y B. Y si es que la relación de L sobre B fuera 1, ahí está. Este es el par. Y luego lo que voy a hacer es trazar una vertical. Y eso es el valor del F1. ¿Está claro? A ver, Granados, Barrera, Tapi, Joel. ¿Está claro? Ingeniero, buenas tardes. Sí, ingeniero. Ya. Este es el F1. Y aquí tiene este otro dato para el F2. ¿No? Mire, ve. Pero nuevamente, ¿qué necesito? H sobre B y L sobre B. ¿No? Necesito eso. Aquí hay varios, ¿no? Hay para un L sobre B1, L sobre B2, 5 y 10. Iguales, también nos dicen, ¿no? Son dos valores que necesito para conocer el F2. Suponiendo de que H sobre B fuera 6, está aquí 6, y la relación de L sobre B es 5, está aquí. Entonces, ¿cómo conozco el F2? Pues tengo que llevarlo hasta esta arriba. Aquí. Ya está. Y solo así voy a conocer el F2, si no, no puedo. ¿Ya? Entonces, ahí están las herramientas para que puedan usarlas y puedan pues conocer estos factores F1 y F2 que tanto se necesita para las cimentaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, en la fórmula de asentamiento, una fórmula antes del gráfico, creo que se repite la cimentación, Sí. bueno, se repite la fórmula, pero Ajá. creo que está mal tipeado porque debería ser centro de la cimentación flexible. Sí, pero la expresión sí está bien. Una está sobre 2 y la otra no es sobre 2. No sé si te has fijado. Ah, sí, en esa parte sí, pero solo Sí, está mal pero tipeado. en el tipeo, en la parte de la literatura, ahí sí, ¿no? Son para otros tipos de cimentaciones. Eso es cierto. Pero siguen siendo asentamientos, ¿no? Siguen siendo asentamientos elásticos. Bien, ahí vamos a ver. Aquí tenemos otro rango, ¿no? El rango de los parámetros. Pero en este caso, lo que necesita es conocer el NF. ¿No? El NF, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para conocer el módulo de elasticidad. Mire, fíjese. Nos indican que varios investigadores correlacionan los valores del módulo de elasticidad del SUS con el número de penetración estándar que se obtiene en el campo y con la resistencia a la penetración del cono tipo PEC de repente, o en este caso me dice Michel y Garner, compilaron una lista de esas correlaciones, ¿no? Y aquí tenemos una de esas compilaciones, ¿no? Las compilaciones ahí, el E, que se expresa en kilonewton por metro cuadrado, me dice 766 por NF. ¿No? NF, no olvidarse el número de penetración estándar de campo. ¿No? A ver, vamos a ver esto. Y si es que usted quiere conocerlo a través de las unidades inglesas, pues sería 8 veces el NF. En varias de las ocasiones, el NF son valores corregidos. Ya, entonces ahí también tengan un poco de cuidado. Son valores corregidos, ¿no? ¿Cómo voy a corregir? Porque en el campo, ¿no? En el campo se tiene pues diferentes cantidades. N es el número de golpes, ¿no es cierto?, que se le da a la varilla para que pueda ingresar o penetrar en el terreno, ¿no?
De repente algunos necesitan pues para avanzar 20 centímetros, de repente necesitan pues 50 golpes, otros pues eran con un SPT de 30, de 40 golpes, etcétera. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere, pero esos valores N deben de ser corregidos. ¿Ya? Entonces ahí también hay que tener un poco de cuidado, hay que corregir estos valores. Aquí tenemos una tabla, ¿no?, sobre el módulo de elasticidad. Es una tabla teórica, ¿no? Los rangos son sumamente grandes. Bueno, pues nos sirve para tomar en consideración algunos valores. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me dice arena suelta, ¿no? Si quieres en libras por pulgada cuadrada, de 1500 a 3500. Es lo que me dice, ¿no? Entonces, ese rango es un poco grande, ¿no? Mira, 1500, o sea, puede ser 1600, 1800, 1900, 3000, 3500, etcétera, ¿no? Entonces son rangos muy grandes, ¿no? Por eso es recomendable hacer su trabajo en el laboratorio, ¿ya? En el caso, por ejemplo, dice la arena densa. La arena densa, 5000 a 8000, es lo que nos dice. Pero ¿qué cosa es una arena densa? ¿No? Es algo muy, muy relativo, ¿no? Arena densa, ¿no? Yo puedo pensar en un suelo muy, muy sólido, muy compacto, pero ¿cómo? Si yo quiero trabajar a través de números, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo voy a llamar denso un terreno? ¿No? Y hay otros, mire, acá en el caso, por ejemplo, de la arena limosa, ahí sí me puedo guiar del GS, ¿no? Del SM, arena limosa, ¿no? Si hago una clasificación SUC, SM, ya, arena limosa, ahí sí, ¿no? 1500 a 2500. Arena y grava, un S, y un G, ¿no? Arena gravosa, de 10.000 a 25.000. Y luego nuevamente vienen estos términos de arcilla suave, arcilla media, arcilla firme, ¿no? Entonces ahí hay términos que habría que buscarle un parámetro para decir, pues mi arcilla suave es de tal rango a tal rango y mi arcilla media, ¿no? Entonces lo más claro aquí son las arenas, ¿no? Arena limosa, arena y grava. Pero bueno, ahí están los módulos de elasticidad, ya sean para las arenas, para las gravas. Y también esta tablita la ayuda usted para conocer las relaciones de Poisson, ¿ya? Entonces, esas relaciones de Poisson le sirven a usted y fíjese qué valores son, ¿no? En esos valores son valores bien pequeñitos, ¿no? Allí tenemos 0,20, 0,40, 0... Por ejemplo, a ver, para la arena limosa está entre 0,20 a 0,40, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tiene usted un valor, ¿no? que le va a ayudar como preliminarmente, ¿no? Preliminarmente. Son rangos, ¿no? Son rangos que ayudan, pero nuevamente se les recomienda que ustedes puedan obtener estos valores de los ensayos en el laboratorio, ¿ya? A ver, vamos a cerrar esto. Bien. Bien, jóvenes. Bueno, ahora ya puedo verlos porque cuando comparto el PDF ya no veo ningún icono. Bien. Voy a compartir el PowerPoint. Un segundo. Ya no el PDF, sino el PowerPoint. Eso también lo he colgado en internet. Sino que ya vio algunos ejercicios, me parece, que no están acá. Un segundo que cargue.
Y ahora sí. Ya. Allí tenemos ejercicios, dos ejercicios. Bueno, quiero que, a ver, ¿para quiénes les vamos a dejar ya? No está nada difícil, es solamente que está faltando dibujar la cimentación, nada más. A ver, un segundo. A ver, le habíamos dejado a Balbín, a Carlos Pacheco. Bueno, está Chipana Apolinario. Chipana. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ah, ya, buenas. Ya está. Chipana, por favor, tomarle una foto a esos ejercicios. Solamente uno vas a hacer, el primero. ¿Ya? El ejercicio 1. Está Cruz Baltasar. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Usted va a hacer el ejercicio número 2. ¿Ya? Luego está Cuba Laura. Presente, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vas a hacer el ejercicio 1. Ya, ingeniero. Y después tenemos... Luego tenemos a Delgadillo Avellaneda, ¿está? ¿Está? Bueno, porque antes lo lleno. Espinosa Esmeralda. Presente, ingeniera. Ya está. Vas a hacer el ejercicio 2, ¿ya? Ya, ingeniero. Ya se les ha dejado 1 y 2. Y ahora ya para terminar me tengo que ir a la pizarra, entonces para no tener ahí contradicciones, vamos a dibujar esta cimentación porque están faltando algunos datos, pero lo voy a leer, ¿ya? Se trata de, en el primer ejercicio nos dice, se trata de una cimentación, ¿no? De 3.05 metros por 1.91 metros, ¿no? Rectangular, que se apoya sobre un depósito de arena, ¿no? La carga neta de esta cimentación es de 144 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, tiene una relación de Poisson de 0.3 y un módulo de elasticidad de 22.080 kilonewton por metro cuadrado. Y está desplantado a 0.76 metros, ¿ya? Y bueno, la altura de exploración es de 9.76. ¿Qué más? Suponiendo que la cimentación es rígida, determine el asentamiento elástico, ¿no? El peso específico, si lo requiere, es 17 kilonewton por metro cúbico. No se necesita dibujar, ¿no? Porque están todos los datos. A ver, en el otro caso. Ya en el otro caso también es lo mismo, pero la cimentación en este caso es cuadrada, ¿no? La cimentación es cuadrada y tiene 1,8 por 1,8, ¿no? Y que se apoya también debajo de un depósito de arena. Ya está ahí. La carga neta unitaria, 190. La relación de Poisson es la letra U que está allí. También está a 0,4, el módulo de elasticidad es 15.400, la profundidad de desplante sigue siendo 0,76 y la altura es 15 metros, ¿ya? No es milímetros, es 15 metros. Ahí lo corrigen, por favor, 15 metros. Suponiendo que la cimentación es rígida también, determine el asentamiento elástico, ¿no? Que tendrá la cimentación. Bueno, no se necesita hacerles gráficos, ¿no? Ustedes pueden coger este gráfico de aquí. Ahí está, ¿ves? Es esta misma. Es esta la cimentación.
Ya, entonces ahí está, para un caso es rectangular y para el otro caso es rígida, ¿ya? Ahí está. Tenemos un DF de 0,76, si no me equivoco, y el valor H, que para un caso es 15 y el otro caso es 9. Y están sus módulos de elasticidad y relaciones de Poisson. Está sencillo. Y entonces lo que les piden es calcular el asentamiento elástico. Solamente tenemos que reemplazar. Ahora, algunos dirán, ingeniera, ¿en la esquina o en el centro de la cimentación? Bueno, en este caso es flexible, ya sea en la esquina o en el centro de la cimentación flexible. Bueno, esos son los IFs. Este es en el promedio, en la cimentación rígida. Ya. Uno es en el centro y el otro es en la esquina, eso hay que corregirlo. Bueno, a ver, vamos a ir nuevamente a sus ejemplos. Ya, en este caso, no me indica, solamente me dice que la cimentación es rígida, nada más. Y lo que se les pide es calcular el asentamiento, ¿no? Ya está. Entonces lo tienen que trabajar para ambos casos, ¿no? No me indica aquí si es en el centro o en la esquina, ¿no? Entonces hay que trabajarlo por ambos casos. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado con la clase de ahora. Y bien, para la próxima, que es el día miércoles, vamos a escuchar a algún compañero más. A ver, hemos escuchado solo a Chávez. Estoy dejando 2 ejercicios para la próxima clase. A ver, vamos a escucharlo así rapidito. A Balbín Casahuilca, José Antonio, ¿está presente? Balbín Sí, ingeniera, presente. Ya está. Rapidito, nos está quedando algunos minutos. Voy a dejar de compartir. Y ya puede usted compartir para que terminemos. Y avancemos. Ingeniera, ¿se puede ver? No, todavía no, está cargando. Ya está, puedes empezar. Ya se ve. Ya, ingeniera. Ingeniera, ¿se me puede escuchar bien? Sí, sí se escucha claro. Ya, gracias. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Bueno, voy a resolver el ejercicio que se dejó el lunes pasado. A ver. Ya, bueno, el ejercicio nos dice una cimentación de 1 metro por 2 metros en planta se muestra en la figura. Estime el asentamiento por consolidación de la cimentación. La arcilla está normalmente consolidada. Bueno, ahí nos dan los siguientes datos respecto a la arcilla, nos da el peso específico, módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, la relación de vacíos y el C sub C y el S sub S. Bueno, primero lo que vamos a hacer, como nos dice que la arcilla es normalmente consolidada, vamos a usar la siguiente fórmula. Y bueno, para eso los datos que son necesarios serían la relación de vacíos, el C sub C, el H sub C, el P sub 0, que es el esfuerzo efectivo, y la variación del mismo. Pero este es el promedio. Ya bueno, entonces nos dan todos los datos, a excepción de los dos últimos que mencioné, el esfuerzo efectivo y la variación del esfuerzo efectivo, el promedio. Ya bueno, aquí podemos ver que, bueno, lo primero que hice fue calcular los esfuerzos totales, también al igual que la presión de los poros y los esfuerzos efectivos, que es el resultado de la resta de los esfuerzos totales y la presión de poros. Y lo que nos va a importar acá es la presión de poros en el punto C, que sería más o menos en la mitad de la arcilla normalmente consolidada. Ya bueno, ahí está el cálculo como pueden ver. Y bueno, este es un cuadro de resumen, ¿no? De lo que me salió. Y posteriormente podemos ver los diagramas.
Ya, bueno, ahora vamos a hallar, o sea, ya tenemos ya el esfuerzo efectivo en el punto C. Ahora vamos a hallar la variación de esfuerzos por medio. Esto lo vamos a hacer mediante la regla de Simpson, la cual es la que están viendo a continuación. Ya, ahora, para esto lo que vamos a hacer es, vamos a hallar los esfuerzos en la parte superior de la arcilla, en la parte media y en la parte baja. Por lo cual, Z asume un valor de 2, Z para la parte media va a asumir un valor de 3.25 y para la parte baja va a asumir un valor de 4.5. Y bueno, vamos a hacer que, ¿cómo se llama? Vamos a hallar M y N con las formulitas que están viendo acá arriba. Y usamos esta fórmula ya que nos dicen que el esfuerzo que se va a hallar tiene que ser el que ocurre debajo de la cimentación, debajo, en el centro, mejor dicho. Por eso es que usamos estas formulitas, ¿no? Bueno, ahí pueden ver que hemos hallado el valor de M y N. Ahora, con estos valores vamos a hallar el I sub C, que va a estar en función de la profundidad. Bueno, va a estar en función de M y N y también va a depender de la profundidad. Y para lo cual vamos a usar tablas. La tabla que está en la parte derecha. Para cuando M vale 2 y N 4, el factor I sub C nos va a salir 0.19. Para cuando M vale 2 y N vale 9, el I sub C nos va a salir 0.045. Eso lo podemos encontrar con tabla, pero en el caso de para M igual a 2 y N igual a 6.5, el I sub C no lo vamos a encontrar en la tabla, pero eso lo podemos hallar iterando. Y como pueden ver, esto hice y bueno, el I sub C me sale 0.0835. Teniendo estos valores y considerando que la carga que nos menciona es de 150 newtons por metro cuadrado, ya podemos hallar, ¿no? la variación de los esfuerzos en las distintas zonas que mencioné de la arcilla, en la parte superior, en la parte media y en la parte baja, ¿no? Ahí están los valores. Y ahora, teniendo estos tres valores, pues hallamos la variación del esfuerzo promedio mediante la fórmula que les mencioné hace un momento y nos sale 14.225 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora sí tenemos todos los datos y ya podemos reemplazar en esta fórmula y ya, solamente reemplazamos y nos sale 46 milímetros. Eso sería, bueno, el asentamiento por conciliación sale 46 milímetros. Eso sería todo, ingeniero. O sea, 4.6 centímetros, ¿no? Sí, sí, ingeniero, 4.6 centímetros. Chiquito, ¿no? Sí. Ya, a ver, anda tus gráficos. Hay una diapositiva, me parece que es ahí está. A ver, explícame esos tres gráficos. Esos tres. Ya. Bueno, esfuerzos totales, eso lo que hice fue solamente de las condiciones geostáticas, más no me equivoco, y cuyo cálculo está acá. Ya. Ya, para hallar los esfuerzos totales, consideré todo desde donde empieza, por decirlo así, cada estrato, o sea, sin considerar la carga. Y ya, respecto a la presión de poros, como podemos ver en la figura, en la parte de la arena, bueno, en la parte donde está la cimentación, en esa parte no existe nivel freático, por eso va a ser 0 ahí. Pero cuando empieza la arena, que es de una altura de 0.5, ahí sí va a haber presión de poros, porque ya hay presencia de nivel freático. Bueno, está por debajo, ¿no? Y por eso el gráfico. Y bueno, los esfuerzos efectivos, como les mencioné, solamente es una resta de ambos. Y bueno, los cálculos están acá. Y ya, mediante esos cálculos pude hacer el gráfico que pueden observar. Ya, por ejemplo, allí te han salido diferentes esfuerzos efectivos, ¿no? Ahí tenemos 41, 50, ¿no? Diferentes esfuerzos efectivos. ¿Son con los que has trabajado para calcular el asentamiento o con cuál de ellos has trabajado? Yo trabajé con este último, con el esfuerzo, el que estoy señalando. Ahorita voy a ver cuánto me sale. A ver, el que está acá, 52.8325. ¿Con el último? Sí, porque, bueno, creo que o sea, yo lo que hallé fue hallar el asentamiento en la parte media de ¿cómo se llama? De la arcilla. Ya, mira, si me dices que es en la parte media de la arcilla, entonces la presión también se toma en la parte media de la arcilla, pues. Porque date cuenta de algo, ¿no?
Mira, para los esfuerzos totales tú empiezas desde arriba, ¿cierto? Donde dice 2,5, 0,5, 1,25, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ah, ya. Ya está. Y tienes a 0,5 y luego vienes a 1,25, ¿no es cierto? ¿No? Sí, 1,25. Mira, para la presión de poros, lo mismo, has llegado a 0,5, a 1,25. Ya está, y ahí tienes un valor de 17 punto y tantos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el esfuerzo efectivo? Sí, ingeniera, ese 2.5 me he confundido. Ahí también tiene que ser 1.25. Claro. Ajá, pero es nomás, eso nomás. Pero todo el procedimiento Ya, a está ver, con... ahora me voy a dar cuenta. Tu primer valor es 41, Ujú, que está aquí, 41 menos 0, 41. El otro es 45 menos 4. sí. No, ¿qué ha pasado acá? A ver, el esfuerzo total, ¿a qué es igual? El esfuerzo total, aquí está, ingeniera, los cálculos. No, está bien, no, yo te estoy preguntando a ti, ¿a qué es igual un esfuerzo total? A la densidad por la altura o Ya profundidad. está, muy bien, a su densidad por la altura. El esfuerzo total también es igual al efectivo más la presión de poro, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, si es que esto es igual, si yo quiero calcular esfuerzos efectivos porque hay agua, pues sencillamente serán los totales menos las presiones de poro, ¿o no es así? Sí. Y eso es lo que tú has hecho aquí, mira, ve. En el Ujú, sigma A dices 41 menos 0, y es 41, está bien. sí. Luego dice, en el sigma B, 50 menos 4,90, que le da 45, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya está. Y finalmente el sigma C, que es 70 menos 17, que le da 52. Ahora sí, vamos a tu gráfico. Ya. Ya está. Entonces, has restado, perfecto, 41 y 50, ¿no? Ujú. Sí, sí, ingeniero. Ya. Y el último es el que sí no lo veo. ¿O será que está a 2,5, no? No sé, el valor, el último valor. Sí, ingeniero. Esta hora que me lo hice, creo que sí. Lo hice dos veces porque en una sí me estaba confundiendo y creo que ahí es donde está el error. Ya. Pero ya quedó claro. Sí, 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 claro. Ya, entonces date cuenta de eso, ¿ya? Si yo digo a 1,25, los tres tienen que ser a 1,25, ¿ya? Los Sí. tres, ¿ya? Entonces, y bueno, eso es fácil de determinar. Si está a escala, automáticamente divido esto de 2,50 a 1,25 y ya obtengo ese valor. Y ese valor está entre 50 y, bueno, no sé qué es el... A ver, sigamos a los asentamientos, a ver, vamos al asentamiento. Bueno, eso ya lo has hecho. ¿Está bien? Ahora sí. Mira, en el asentamiento dices, mira, el delta de Prom, bueno, es aplicando tu fórmula, ¿no? Con Busines, no sé con qué teoría hayas trabajado, pero ese es tu delta de Prom, ¿no es cierto? Que Sí, te da ingeniero. 14,22. El Ujú. detalle está en el P sub 0. El P sub 0 te da 52,25, no, 23,25, y me parece que eso es a los 2,50 m, ¿o no es así? No, ingeniero, yo lo trabajé con 1.25. Ya, y ahí te da 52. Sí, Ya, a ver, vamos al gráfico. ya. Ya. Ah, ya. ¿Cuánto es el último número que no lo veo de acá? No, no lo has puesto, ¿no? Ajá, Solamente sí, ingeniero, como le digo, hice dos veces el problema y creo que por ahí fue el error copiando, por decirlo así, pasándolo a limpio. Pero así Ah, los valores, así están acá, los valores ujú. oficiales, por decirlo así. Ya. Bueno, lo que me interesa bastante es que entiendas tu propio ejercicio, ¿no es cierto? Y Ya, bueno, ingeniero. para los otros estudiantes les preguntaré el P sub 0. Bueno, ahí solamente es una denominación del P sub 0 porque pudo haber seguido PA, P sub P, etcétera, ¿no? Pero es una presión que se obtiene a través de conocer presión de poros y presiones totales. Ya, Balbín, Casahuilca, José Antonio. Ya, ingeniero. Muy bien. Ya, chicos,
Nos vemos entonces el día miércoles. Hasta luego. Ingeniera, buenas tardes, disculpe. Dígame. Le habla el alumno Delgadillo. Por mi zona, Zapayanga, se había ido la luz y recién pude conectarme a su clase. Y mis compañeros me estaban comentando que me había llamado que iba a dejar un tema, creo, para la siguiente semana. Sí, pero ya le he dejado, así que no falte la próxima clase para dejarle otro ejercicio, ¿ya? Sí, solamente porque se fue la luz no pude entrar a las clases, ingeniero. Ya, pero si es que usted está utilizando una laptop, le recomiendo de que siempre la cargue, ¿no? Para que no pierda sus clases, porque a veces se presentan sus imprevistas. Se presentan. Ya está, nos vemos. Hasta luego, jóvenes.